es el equipo más ganador de toda la historia de la Fórmula 1, Ferrari. Sus autos son los más reconocidos en el mundo del automovilismo. Podríamos asegurar que es la marca de superautos más popular. Ferrari, el cabalino rampante. Sin duda alguna, cuando pensamos en los grandes premios de la Fórmula 1, el nombre de Ferrari es una de las primeras cosas que se nos vienen a la mente. Y no es para menos, pues es el único equipo que ha participado en todos los campeonatos mundiales que la Fórmula 1 ha auspiciado desde el año 1950. Además, es imposible no notar ese color rojo tan particular, el cual ha hecho gala en cada uno de los autos de esta empresa mientras corren las pistas. Pero la historia de esta empresa no inicia con el nacimiento de este campeonato, sino mucho antes. A finales de la década de los 1920s, un joven apasionado por las carreras fundaría esta empresa. ¿Sabía que esta iba a convertirse en una de las más grandes marcas en cuanto a autos superdeportivos? ¿Quieres saber toda la historia detrás de esta increíble compañía? Quédate con nosotros. Enzo Ferrari y el surgimiento del cabalino rampante. En vida, Enzo Ferrari fue un hombre bastante peculiar, y desde su nacimiento ya había pasado algo muy curioso. Aunque nació el día 18 de febrero de 1898 en Módena, su nombre no fue registrado sino hasta 2 días después debido a una fuerte nevada. A ojos de la ley, Enzo no había nacido el 18, sino el 20 de febrero de ese mismo año. Su infancia fue bastante normal, incluso aspiraba a ser cantante de ópera o periodista. Sin embargo, a los 10 años de edad, presenció una carrera de autos en Módena, y esto le cambió completamente la visión que tenía sobre sí mismo y sobre su futuro. Cuando ya era un adolescente, tanto Enzo como su hermano fueron enviados a estudiar ingeniería mecánica. No obstante, estos estudios se vieron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial. Luego, por una fiebre tifoidea, perdió a su hermano y al poco tiempo también murió su padre. La empresa en la que trabajaba su padre quebró inmediatamente después de su muerte, y Enzo contrajo una enfermedad pulmonar, la cual superó muy rápidamente para sorpresa de todos. Luego de esto, prestó servicio militar durante un tiempo antes de ser retirado y para ese entonces ya no tenía ni empresa, ni familia, ni trabajo. Con el poco dinero que tenía viajó a Turín, la cual en ese entonces era la mejor y más reconocida en cuanto al automovilismo en Italia, en busca de trabajo. Como dato curioso, entre las empresas a las que Enzo Ferrari presentó una solicitud se encontraba Fiat, la cual lo rechazó. Consiguió un trabajo en la empresa CMN. Después consiguió participar en una carrera en Targa Florio. Ferrari llamó la atención de los representantes de Alfa Romeo, quienes no tardaron en invitarlo a que sea su piloto oficial. Tras unos años muy agitados en la vida laboral de Enzo Ferrari, finalmente llega el año 1929, año en que fundó la escudería Ferrari en Módena. Si quieres saber el resto de la historia de cómo este humilde chico pudo fundar una de las empresas de mayor prestigio en el mundo del motor, te dejaremos la historia completa de Ferrari en la descripción del video y en la pantalla final de este mismo. Como dato curioso, ¿sabías que ningún equipo de la Fórmula 1 debe ser llamado escudería? Scuderia solo puede ser llamado Ferrari. Esto es por una razón histórica. En la época que Enzo participó en la Primera Guerra Mundial y fue enviado en el Tercer Regimiento de Artillería de Montaña, el joven Enzo Ferrari, además de ocuparse de dar mantenimiento a vagones de tren, se encargaba de la caballería de los soldados trabajando en un establo donde los alimentaba. Scuderia significa establo en italiano. Años más tarde, Enzo plasmó el logo de la familia de la condesa Baracca, usado por su hijo, un héroe de guerra que fue piloto, y este en su avión llevaba el cabalino rampante. De ahí Enzo se inspiró para el logo de su marca, y al ver los autos con el logo del caballo, recordó cuando era joven y fue soldado.
Entonces decidió llamar a su equipo la escudería o el establo, ya que al ver sus autos estacionados en los pits de mecánicos, se asemejaba como a un establo con caballos. Scuderia Ferrari solo puede ser llamado al equipo Ferrari, aunque ahora de forma ignorante la mayoría de las personas nombra Scuderia a otros equipos, siendo esto un error. Siguiendo con la historia, no obstante, Enzo, cuando dejó de trabajar para Alfa Romeo en 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial, por lo que se vio obligado a posponer todos los planes de competición hasta luego de que acabaran los conflictos bélicos. Aunque la empresa de Enzo fue trasladada a Maranello, esta fue igualmente atacada y posteriormente reconstruida entre los años 1944 y 1946. Sin desanimarse, durante este periodo Enzo trabajó en el primer Ferrari, el cual haría gala de un motor V12, que luego se presentó a la prensa en 1946. En 1947 finalmente, ve la luz el primer automóvil con la marca de Ferrari y su cabalino rampante. Por cierto, ese caballo negro rampante se debe a que, en sus inicios como piloto, Enzo había ganado una carrera en la que conoció a la madre del conde Francesco Baracca, el cual era un piloto de la aviación italiana. Este solía pintar en los laterales de sus aeroplanos un caballo rojo con un fondo blanco, y la madre del piloto le sugirió que lo pintara también en sus autos, como una especie de amuleto. Enzo, por su parte, cumplió con esto, con la salvedad de que cambió el color del caballo a negro en honor a los aviadores que fallecieron en la guerra, y agregó un fondo amarillo, el cual es el color de su ciudad natal. El Ferrari Sport 125, un fracaso que motivó al equipo de Enzo. El sueño se había hecho realidad. Finalmente la escudería Ferrari había fabricado y presentado su primer auto, el cual fue bautizado como Ferrari Sport 125. Todo parecía marchar bien, y tras finalizar la guerra, Ferrari pudo volver a las carreras, pero solo para que fuera un fiasco total. Sin embargo, catalogaron la actuación del auto como un fracaso prometedor, y desde ese momento, Enzo Ferrari no volvió a asistir a una competencia en la que un auto de su creación estuviese en la pista. No obstante, su equipo sí tuvo bastante reconocimiento y su nombre comenzó a destacar. Aunque la presencia en el mundo de las competencias era costosa, esto lo cubría la venta de vehículos que la empresa tenía. Poco después, en 1948, Ferrari ganó su primera carrera y luego en 1949, las 24 horas de Le Mans. Ferrari en la F1 y sus logros destacados. Ferrari finalmente pudo llegar a la F1 y luego de ganar su primera carrera en el año 1952, la escudería se consagró campeona con la ayuda de Alberto Ascari, uno de los primeros hombres dentro de la categoría de estas carreras. El año siguiente, volvió a ganar el campeonato de pilotos, dejando en alto nuevamente el nombre de Ferrari. En cuanto a los campeonatos de pilotos que ha ganado Ferrari hasta el momento, son ya 15 títulos en lo que va de su historia en la competencia. Ahora, en cuanto a la competencia de constructores, Ferrari es la que más títulos tiene, sumando hasta ahora 16. Pero no todo es el auto, por supuesto. Los pilotos que normalmente llegan a correr para esta escudería han sido de los mejores. Y entre ellos podemos destacar a Fernando Alonso, quien recolectó 11 victorias en 96 carreras, 4 poles y 8 vueltas rápidas. Sebastian Vettel consiguió 14 victorias en 18 carreras, así como 12 poles y hasta 14 vueltas rápidas. Roberto Ascari es considerado el mejor piloto de casa, pues fue quien se llevó el campeonato 2 años consecutivos. En 4 temporadas alcanzó 13 poles y 13 victorias. Niki Lauda, uno de los mejores en la historia de la F1. En su estancia en Ferrari, Lauda corrió 57 carreras, de las cuales ganó 15 de ellas y 23 poles. El número 1 de la historia de Ferrari, y que probablemente se mantenga así por mucho tiempo, es nada más y nada menos que Michael Schumacher.
Él es el máximo ganador de esta competencia mundial hasta el momento, solo empatado por ahora con Lewis Hamilton. Pero Schumacher es, en pocas palabras, la máxima representación de la escudería. Schumacher ganó 5 campeonatos de forma consecutiva y recolectó 72 victorias en 180 carreras. Aunque todo el mundo sabe que es el falso campeón de la Fórmula 1. Si no me crees, te hemos dejado el video llamado El falso campeón de la Fórmula 1, que podrás encontrar en la descripción del video, y dejaremos en la pantalla final de este mismo. Actualmente, en cuanto a los circuitos más importantes que ha tenido Ferrari, podemos encontrarnos con el Gran Premio de Bahrein, Ciudad de México, Hungría, Mónaco y Gran Bretaña. Datos curiosos sobre los autos Ferrari. En cuanto a la composición de los autos de F1, todos deben registrarse por ciertas normativas y las escuderías deben hacerse cargo de su fabricación. No obstante, los diseños de los autos pueden ser subcontratados, así como también su fabricación. Lo que tienen en común todos estos autos es que son monoplazas. Las cabinas son abiertas, poseen alerones traseros y delanteros, y un motor que se ubica en la parte de atrás del vehículo. En cuanto a los motores, cada cierto tiempo la FIA, Federación Internacional de Automóviles, actualiza las fórmulas que deben usar los motores de estos autos. Para el año 2006, por ejemplo, esta obligaba a que los autos tuviesen motores de 2.4 litros junto con un V8. Actualmente todos los autos deben estar equipados desde el 2016, con motores de 1.6 litros y V6 con turbocompresores que, de hecho, habían sido prohibidos desde hace más de 30 años. Con este equipo, un Ferrari en F1 puede alcanzar una velocidad de 378 km por hora, pero esto depende mucho del piloto que esté a bordo también. El tipo de combustible que usan estos autos es etanol, el cual se diluye un poco en gasolina tradicional. Este combustible puede extraerse de biomasas alimenticias tales como cereales, remolacha, uvas o vino. El final de una era. En cuanto a Enzo, sabemos que a los 80 años contrajo una grave enfermedad renal, por lo cual pasa sus últimos años postrado y en cama, y abandona la vida rodeado de su familia a la edad de 90 años en 1988. En cuanto al final de la historia de Ferrari en la Fórmula 1, no podemos dictar una sentencia aún, puesto que esta compañía sigue en la lucha por volver a llevarse un título de piloto. Tras la trágica muerte de Enzo y lo poco conocida que fue su vida privada, Piero, quien se decía que era hijo ilegítimo de Enzo, fue reconocido por este y fue nombrado vicepresidente de la compañía. Aunque no es secreto que Enzo Ferrari fue conocido como todo un revolucionario en el mundo automovilístico, a él no le gustaba que lo llamaran un triunfador. Sin embargo, Ferrari sigue dando la talla como una de las mejores escuderías en la F1, además de poseer ingresos anuales de más de 3.000 millones de euros en 2020, lo que constituye un verdadero éxito. Actualmente el equipo de Fórmula 1 no ha podido recuperar desde hace muchos años su posición en el campeonato. Ahora, de la mano de los jóvenes pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz, buscan posicionarse en los primeros lugares, aunque es sabido que será una tarea sumamente difícil, pues tienen como rivales a la dupla Lewis Hamilton y George Russell de Mercedes-AMG Petronas, y por si fuera poco la dupla del equipo campeón Red Bull de la mano de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Las cosas no van nada bien para Ferrari. La escudería más prestigiosa ha protagonizado un circo que da risa, haciendo el ridículo en las paradas a pits desde el 2019 hasta la fecha, y peor aún cuando tenían como jefe de equipo a Mattia Binotto. Sí, el del peinado de payaso. Hasta han sido el hazmerreír de los boxes, toma de decisiones equivocadas que le han costado podios y en ocasiones carreras. Se tardaron en despedir a este personaje que no nos podemos explicar por qué tardaron tanto en retirarlo de la escudería. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en una próxima historia.